Huellas de la creación. Muchas teorías intentan recrear un cuadro de cuándo y cómo fue creado nuestro planeta. Hasta hace poco tiempo se había encontrado muy poca evidencia realmente fiable. Sin embargo, recientemente un nuevo descubrimiento ha desafiado al mundo con un modelo revolucionario acerca de nuestros orígenes, obligando a muchos científicos a considerar lo impensable. La nueva e impactante evidencia se encuentra en las profundidades de la Tierra, bajo capas de roca sedimentaria, llegando a sus rocas fundamentales, los granitos. Allí, fragmentos de materia radioactiva han formado lo que denominan los científicos radiohalos. Estos dejaron rastros reconocibles, creando una esfera a su alrededor. Es posible identificar con precisión qué tipo de material causó estos radiohalos con solo medir sus dimensiones. Un científico de Estados Unidos, el Dr. Robert Gentry, ha examinado más de 100.000 de estos fenómenos. El Dr. Gentry ha descubierto un tipo de radiohalo que sencillamente no debería existir. De hecho, según todos los principios de la teoría evolucionista, ni siquiera puede existir. Es imposible. No obstante, después de años de rigurosos experimentos y pruebas, no cabe ninguna duda. He identificado radiohalos de polonio en granitos de todo el mundo. En América, Canadá, Escandinavia, Europa, Rusia, Japón, Madagascar. Esto es extraordinario, pues estos isótopos de polonio tienen una vida muy corta. Uno de los tipos que he identificado, el polonio 218, existe por solo unos minutos antes de descomponerse, convirtiéndose en otra cosa. Y sin embargo, este elemento radioactivo ha impreso su halo identificativo en granito sólido, especialmente en estos trozos procedentes de las montañas blancas de New Hampshire y de Naeji en Japón. En el granito se encuentran halos en este mineral oscuro, llamado mica. Esta debe ser rebanada o extraída con cinta adhesiva y colocada entre láminas de vidrio a fin de poder observar los halos. La animación nos ayuda a entender el origen del halo de 3 anillos de polonio 218 que ahora vemos bajo el microscopio. Las 3 difuminaciones que parten de un mismo centro representan 3 diferentes partículas nucleares de energía que fueron expulsadas sucesivamente por 3 diferentes isótopos de polonio contenidos en el diminuto núcleo. Los efectos acumulados de millones de estas partículas dejaron una decoloración en el mineral, produciendo de esta manera 3 esferas concéntricas coloreadas de tamaño microscópico. En el mineral, el halo siempre es tridimensional, pero bajo el microscopio parece plano. Si seccionamos el mineral por el centro, habremos separado los hemisferios de las esferas y podremos así observarlo como una serie de 3 anillos concéntricos bajo el microscopio, como lo ilustra esta secuencia animada. Según todas las teorías científicas actuales, el granito como esta muestra de Pikes Peak en Colorado se originó en estado líquido, se enfrió, cristalizó y endureció durante millones de años en las profundidades de la Tierra. Pero si es así, la radioactividad producida por el polonio nunca habría dejado su huella. Se habría descompuesto antes de solidificarse la roca. Los gránulos de polonio que produjeron estos halos estaban incrustados profundamente en el granito. De alguna manera, el elemento estaba allí cuando la roca se formó. Pero solo podría formar su radiohalo después de que la roca se hubiera endurecido. Y, si el polonio solo existe durante unos pocos segundos o minutos, la implicación ha dejado perplejo a todo el que la ha meditado. Los halos de polonio indican que la roca base de la Tierra, el granito, se formó casi instantáneamente,
De hecho, son evidencia de que en efecto se formó instantáneamente. Científicamente, no existe otra explicación para su presencia. David Gentry, hijo del Dr. Robert Gentry y compañero en el trabajo sobre la creación. Podemos demostrar el principio de los radiohalos del polonio. Imagine que esta pastilla efervescente es un trocito de polonio y que este vaso de agua es una sección de granito derretido. Dejo caer la pastilla e inmediatamente empieza a burbujear. Piense en estas burbujas como si fueran la radiación emitida por ese trocito de polonio incrustado en el granito. Esta efervescencia se desvanecerá en unos 30 segundos y solo nos quedará un vaso lleno de agua un poco ácida. Bien, ¿hay alguna manera de conservar esas burbujas como están? Podríamos colocar el vaso en el congelador. El agua se congelará, por supuesto, en corto tiempo. Esto es algo similar a lo que plantea la teoría de la evolución, que la roca líquida se enfríe lentamente para formar granito. Pero como ya habrán notado, intentar congelar este líquido no daría resultado. Las burbujas se habrían desvanecido mucho antes de congelarse el agua. Y es lo que habría sucedido con la radiación del polonio de haberse enfriado lentamente. Habría desaparecido mucho antes que el radiohalo pudiera dejar su huella en la roca. Si les muestro un vaso de agua congelado con toda la efervescencia todavía presente, como este, sabríamos que algo ocurrió para congelar el agua instantáneamente. En este caso la congelamos en el tiempo, con una pausa en la cinta de video. De igual modo, al observar un radiohalo comprobado inequívocamente que se produjo por cierto tipo de polonio, podemos asegurar que el granito que lo rodea se formó instantáneamente. Las implicaciones de todo esto son increíbles. Si el Dr. Robert Gentry está en lo cierto, todas las presunciones evolucionistas de que la Tierra se formó durante millones o miles de millones de años están equivocadas. Y el relato en el Génesis sobre la creación de la Tierra queda validado, pero ¿tiene razón el Dr. Robert Gentry? ¿Es solo un científico radical que realiza su trabajo de forma aislada? Si sus resultados experimentales se sacaran a la luz, ¿podrían ser desacreditados rápidamente por otros científicos? De hecho, el Dr. Gentry realizó gran parte de su investigación sobre los radiohalos en los laboratorios nacionales de Oak Ridge, Tennessee. Sus descubrimientos han sido publicados en muchas de las principales revistas científicas del mundo: Science, Nature, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, Physical Review Letters, Annual Reviews of Nuclear Science. Los trabajos presentados en estas publicaciones están sujetos al escrutinio de sus homólogos, es decir, otros científicos examinan cuidadosamente la evidencia presentada y los experimentos realizados en busca de algún error en los datos. Hasta el momento parece que nadie ha podido contradecir los hallazgos del Dr. Gentry. No se ha podido hallar una falla en su caso. En diciembre de 1981, el Dr. Robert Gentry fue citado como testigo en un juicio en Arkansas, donde la Unión Americana de Derechos Civiles intentaba impedir la enseñanza de ciencia creacional en las escuelas públicas de ese estado. Presentó sus hallazgos en torno a los radiohalos como evidencia de una creación instantánea del granito. La UADC trajo a uno de los geólogos más destacados del mundo, el Dr. Brent Dalrymple, para hablar a favor de la evolución. Pero en ningún momento se presentó ninguna evidencia científica para desacreditar este descubrimiento que apoya el creacionismo. Más bien, se le denominó como, y citamos, solo un pequeño misterio que sencillamente no podemos explicar. Con esto en cuenta, retrocedamos y ampliemos el cuadro de visión para poner este descubrimiento revolucionario en perspectiva. Concretamente, ¿qué impacto tiene esto sobre la edad de la Tierra? Todos los intentos en determinar la edad de la Tierra están basados en la desintegración radioactiva. Los elementos pesados, como el polonio y el uranio, son inestables. Sus átomos tienden a desintegrarse expulsando partículas alfa. Después de un tiempo, los átomos inestables se desintegran en una serie de pasos hasta convertirse en un átomo estable y totalmente diferente. El uranio inestable, por ejemplo, con el tiempo se convierte en un tipo de plomo. Los científicos han observado que los elementos radioactivos se desintegran en la actualidad a velocidades increíblemente constantes. Pueden predecir exactamente cuándo un elemento pasará por cada una de las etapas en el proceso de desintegración si persisten las velocidades actuales. Los geólogos han pensado que podrían usar los ritmos de desintegración para establecer un calendario geológico, la edad de las rocas. Estudian las rocas que contienen muestras de elementos radioactivos. Mediante el uso de instrumentos muy complejos, examinan, por ejemplo, rastros de uranio en el granito
y calculan exactamente cuánto del uranio se ha convertido en plomo en la roca. Luego, según los ritmos actuales de desintegración, calculan el momento en que aquel uranio comenzó a desintegrarse. Ese, según ellos, fue el nacimiento de esa roca. Se ha introducido un trozo de granito a este instrumento llamado espectrómetro de masa con microsonda de iones. Mide la relación de uranio a plomo en la muestra bajo estudio. Basándose en procesos actuales de desintegración, las teorías sobre la edad de la Tierra indican que la roca en esta máquina tiene 1.000 millones de años. La cuestión es, ¿son correctas estas teorías? Todas las técnicas de datación siguen el mismo principio. Los ritmos de descomposición radioactiva, que son constantes, son usados para computar lo que los científicos piensan que debió pasar hace mucho tiempo. Esto involucra una suposición. No hay nada a debatir sobre los ritmos actuales de descomposición de diversos elementos inestables. Estos han sido establecidos por observación y medición como hechos científicos. Y la proporción de uranio a plomo en diversas muestras de granito no se pone en duda. Sin embargo, lo que no ha sido sometido a observación y medición es lo sucedido en el pasado distante. Esto es, hasta el descubrimiento del Dr. Gentry, como ya veremos. Todos los métodos convencionales para determinar la edad de la Tierra se basan en una gran suposición. Lo que está pasando ahora es exactamente lo que pasó a cada instante desde el principio del tiempo hasta la actualidad. Esto se conoce como el principio uniformitario, que dice, la ley natural puede explicarlo todo. Y jamás ha existido un milagro producido por Dios. Otra ilustración nos ayudará a ver cómo esto se relaciona a la edad de la Tierra. Imagine que las gotas que caen representan el ritmo actual de uranio convirtiéndose en plomo. Y este cubo mitad lleno de agua representa el plomo acumulado en las rocas graníticas que extraemos de la corteza de la Tierra. Ahora podemos medir exactamente cuántas gotas caen por segundo. Y podemos medir exactamente cuánta agua está en el cubo. De este modo podemos averiguar el tiempo que el agua ha estado goteando. Todo esto está muy bien. Pero ¿y si en algún momento este goteo se hubiera convertido en un caudal continuo, aunque solo sea por unos momentos? Como ven, aunque conozcamos con total exactitud los actuales ritmos de descomposición y de igual modo las proporciones de uranio a plomo en los granitos, estos datos no demuestran nada sobre el momento en que se formó la roca, a menos que la descomposición del uranio haya sido constante. Lo que demuestran claramente los radiohalos de polonio es esto. En algún momento, el principio uniformitario se rompió. Algo muy diferente ocurrió en el pasado, algo que pone en duda la constancia de los ritmos de desintegración. Para poder explicar esto, debemos comprender cómo se descubrieron los halos, o sea, cómo se estableció que eran distintos a aquellos formados por la descomposición del uranio. La mayoría de los halos contienen diversos anillos concéntricos, mostrando bandas descoloridas de diferentes maneras. Se parecen a la diana de un arquero. Cada anillo representa un tipo diferente de elemento en la cadena de descomposición del uranio. El uranio padre emite partículas alfa que viajan cierta distancia exacta, creando un halo que le identifica sin lugar a dudas. Igualmente hacen los otros elementos en el proceso de descomposición, creando sus propios anillos. Se puede observar la evidencia del proceso de descomposición del uranio en estos anillos, pero lo que me asombró descubrir era halos que empezaban con polonio. No había evidencia de uranio padre que las produjera. Eso nunca sucede. Se supone que el polonio ocurre en la naturaleza como parte de la cadena de descomposición del uranio. Es uno de los últimos pasos antes de que ese elemento se convierta en plomo. Según nuestros conocimientos, el polonio no existe fuera de este proceso de descomposición. Pero visto a través del microscopio, algo muy diferente que ocurrió en el pasado. Polonio por sí solo. Algo inexplicable según las leyes científicas actuales. Por eliminación reduje las posibilidades al polonio primordial, polonio que fue formado al principio. Uno de los experimentos más importantes que descartaron al uranio y confirmaron al polonio primordial como la causa de los halos de polonio en los granitos se efectuó con la microsonda de iones. La microsonda de iones utiliza un fino rayo de iones para sondear o analizar fragmentos microscópicos de materia.
El experimento se programó para que el rayo de iones impactara directamente en el centro del halo, deshaciéndolo átomo por átomo para su posterior análisis por un espectrómetro magnético. Fue analizado un número considerable de halos de polonio 218 usando la microsonda de iones. Los resultados fueron positivos e inequívocos. Los núcleos de halo de polonio 218 contenían plomo 206, un derivado de la descomposición del polonio 218 sin el uranio correspondiente hallado en los halos de uranio. Estos resultados confirman que los halos de polonio en los granitos provienen del polonio primordial. Estos halos no solo indican que los granitos en los que se encontraron fueron formados casi instantáneamente, indican también que el proceso en cuestión era notablemente diferente al que observamos en la actualidad. Esto nos lleva a las profundas implicaciones de los descubrimientos del Dr. Gentry. Si los ritmos de descomposición radioactiva no han sido constantes, los métodos convencionales para calcular la edad de la Tierra no funcionan. Simplemente no dan resultado. Los radiohalos de polonio demuestran que, cuando fueron formados estos granitos, había un proceso diferente en funcionamiento. He aquí evidencia clara que invalida el principio uniformitario. La ley natural no lo puede explicar todo, como los halos de polonio, y los milagros de Dios existen, como la creación instantánea de granito. La teoría uniformitaria era el adhesivo que consolidaba la teoría de la evolución. El descubrimiento del Dr. Gentry disuelve ese adhesivo. La evidencia de los radiohalos de polonio contradice totalmente el principio uniformitario y se alza como amenaza contra todo el entramado evolucionista en el que han invertido arduamente los científicos durante un siglo y medio. Seamos francos. Los halos de polonio y el principio uniformitario no pueden existir en un mismo universo. Debe ser uno o el otro. Así que, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad científica a esta evidencia? La primera reacción de muchos científicos que han pasado su vida sobre la estructura evolucionista es intentar barrer a un lado la evidencia de los halos. Por lo general, lo ven como un diminuto misterio que se tiene que sopesar contra toda la evidencia a favor de la evolución y a favor de una constante descomposición radioactiva. Dr. Bruce Holman, profesor de química en la Universidad Luterana de Wisconsin. Cualquier planteamiento sobre la formación de la Tierra debe explicar cómo los halos de polonio fueron formados en el granito. Si se piensa que la Tierra se estuvo enfriando durante millones de años, hay una contradicción, no importa cómo se mire. Pero se puede explicar fácilmente si creemos que la Tierra fue creada por Dios de la manera que lo describe la Biblia. El Dr. Gentry ha publicado literatura científica y sobre diferentes temas durante muchos años. Sus hallazgos sobre los halos de polonio han estado en tratados científicos durante 25 años y no pudieron ser refutados en el juicio de Arkansas. Lo que más me sorprende es la falta de disposición de la comunidad científica de poner su labor en el centro de la discusión científica en un país que se enorgullece de la libertad de investigación y de expresión. El Dr. Gentry merece la oportunidad de compartir completamente sus resultados, sus descubrimientos y su explicación de ellos. ¿Por qué no ha traído la comunidad científica esta evidencia al centro de la discusión? La base de la ciencia es probar todas las teorías por medio de repetidos experimentos. Así se descubrieron las leyes básicas de física y química. Es así como se obtuvieron los resultados del Dr. Gentry. Si está equivocado, ¿por qué no responden los evolucionistas publicando sus averiguaciones en los escritos que editaron sus informes? Si hubieran podido, los evolucionistas habrían llenado páginas de publicaciones científicas refutando esta evidencia a favor de la creación. No hacerlo indica lo que ha sido el mayor secreto de la ciencia. Los evolucionistas cometieron el error de formar la teoría de la evolución sobre la premisa de que los granitos se formaron de un modo natural, sin una firme base científica que apoye esta premisa. Su ignorancia fue ampliamente expuesta en el comentario de un reconocido geólogo que habló en un simposio internacional sobre el origen del granito en 1947. Señor presidente, damas y caballeros, es un placer tomar parte en una discusión de este tipo por dos razones. En primer lugar, los periódicos y la radio traen ante nosotros problemas cada día y amenazan con terribles consecuencias si no los resolvemos. En este simposio tratamos un problema que realmente es un viejo amigo.
Este problema se remonta a través de todos los años en los cuales ha existido la ciencia de la geología. Nunca nos hemos quedado satisfechos en cuanto a la solución. Y debemos resaltar además de que no hay ninguna consecuencia importante que resulte de nuestra falta de soluciones viables. Extraído de Origen del Granito, Sociedad Geológica de América, Registro 28, F. Fitz-Osborne, Universidad de Laval, Montreal. A pesar de esta actitud pasiva, los geólogos tenían buenas razones para preocuparse sobre el origen del granito, aún antes de la publicación del descubrimiento de los halos de polonio. Esta roca es riolita. Se forma cuando el granito, fundido en la tierra, se abre camino hacia la superficie y se enfría lentamente. Sus cristales son casi microscópicos y de color claro. En contraste, el granito posee minerales oscuros que contienen los halos de polonio y sus cristales son mucho más grandes. Los geólogos suponían que los granitos se formaron tras un proceso de enfriamiento en el seno de la Tierra, pero desde el principio existía evidencia de que su premisa era errónea. Esta riolita se formó a una profundidad de 500 metros con enfriamiento lento. Solo muestra unos diminutos cristales, no es granito. Los geólogos concluyeron que los granitos se formaron a mayor profundidad. En los años 60, los geólogos fundieron pequeños trozos de granito y los enfriaron lentamente en condiciones y a temperaturas existentes en las profundidades de la Tierra. Esta es una roca producida en esos experimentos. Solo tiene diminutos cristales, igual que la riolita. No son cristales grandes, ni tampoco oscuros. Sencillamente no es granito. Los halos de polonio indican que los granitos fueron formados por creación, no por procesos naturales. Los granitos contienen la firma de la creación. Las riolitas y rocas formadas en el laboratorio no. Es así de sencillo. A pesar de estos hechos, en el 87 los geólogos aún trataban el origen del granito, como en el 47, cuando se le denominó un viejo amigo. El simposio de 1987 concluyó con este lamento. Como fue ampliamente documentado por la discusión en esta reunión, aún se debaten muchos asuntos antiguos. Espero sinceramente que dentro de 100 años no sigamos debatiendo el origen de los granitos. Profesor W.S. Fife, Departamento de Geología, Universidad de Ontario Occidental, Canadá. Pero 4 años más tarde, los geólogos en el segundo simposio de Houghton en 1991 sobre el origen de los granitos y rocas relacionadas se fueron con las esperanzas incumplidas, pues se seguían debatiendo las mismas viejas preguntas. El geólogo Dr. Andrew Snelling de la Fundación de Ciencia Creacionista de Australia ha revisado la evidencia del origen de los granitos y está considerando las posibilidades de su creación. Para responder el cuestionamiento de origen de los granitos y para comprobar si la sabiduría convencional es la explicación correcta, debemos examinar las relaciones de los granitos en el campo, cuánto granito hay y cuánto hay en relación a las otras rocas. Y aquí, por ejemplo, en el sur de California, en las cordilleras donde estos granitos están expuestos en extensiones de cientos de kilómetros cuadrados, podemos observar ciertas relaciones algo extrañas que la sabiduría convencional no parece capaz de explicar. Por ejemplo, vemos como aquí en estas rocas se pueden ver algo así como bloques y manchas oscuras que están claramente delineados. Se distinguen claramente frente al granito normal. Y en otros lugares podemos ver lo que parece ser un material venoso y ligero. Y esto nos plantea la cuestión sobre si no ha habido tal vez 2 o incluso 3 fundiciones de diferentes composiciones. También plantean la siguiente pregunta: ¿cómo puede explicar la sabiduría convencional fundiciones como estas, que yacen una al lado de la otra con rocas como estas que son tan diferentes entre sí y no mezclarse? Esto nos conduce a la siguiente pregunta: ¿hay alguna otra explicación posible para el origen de estas rocas, estos granitos? Creo que existe otra explicación. Verán, cuando observamos estas y vemos estas relaciones que hemos discutido aquí, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿podrían estas rocas formarse rápidamente? De repente, después de todo, no ha habido tiempo para la mezcla. Tal vez no, hubo calor involucrado, lo cual explicaría el que no haya ocurrido una mezcla. Esto trae a mi mente
la posibilidad de lo que dice la Biblia, que dice que Dios creó rocas en el principio. ¿Podrían estas ser las rocas que Dios creó? La Biblia dice que en el principio Dios creó el mundo. Él creó la tierra. Significa que habría creado las rocas. ¿Podrían estas rocas, estos granitos, haber tenido un origen repentino creado por Dios? En este contexto es importante, por lo tanto, no solo que podamos apreciar las relaciones de campo, además podemos observar estas rocas bajo el microscopio. Pues en el mundo microscópico, observando estas rocas, debemos recordar que existe evidencia allí desde hace mucho tiempo de partículas radioactivas en estas rocas que sugieren enfáticamente que estas rocas son obra de Dios. La huella delatora de esa radioactividad que aparece de la nada durante unos instantes, dejando su marca en el duro granito, nos habla de una creación instantánea como las burbujas efervescentes en el agua. Algo extraordinario ocurrió cuando se formaron estas rocas. Algo que desafía las leyes de la física que actualmente observamos. La evidencia fue capturada en el granito y vemos con un microscopio el pequeño misterio de la creación, los halos de polonio. Son un misterio solo para los que están decididos a apegarse a su teoría de una Tierra de miles de millones de años. Para aquellos dispuestos a considerar el relato de Génesis de una creación reciente y rápida, los halos son perfectamente entendibles. Encajan en el cuadro bíblico al encontrarse en las mismas rocas que aparecieron en el principio de la semana de creación. En el principio, oh Señor, pusiste las fundaciones de la tierra. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y quedó firme. Los halos de polonio ofrecen firme evidencia de que las rocas fundacionales de la Tierra, los granitos, fueron creadas casi al instante. Para el doctor Robert Gentry, los pálidos anillos son casi como las huellas de Dios, la firma de la creación. Esta presentación fue posible gracias a la generosidad de Robert O. Ford y McKee Foods Corporation. Producido por el Centro Adventista de Medios para Alpha Productions.